Vamos a ver, vamos a continuar. La sesión anterior estábamos viendo los conceptos de cinemática mecánica. Entonces, ahora hidráulica. La hidráulica estudia los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los líquidos y los gases. Es decir, por medio de la hidráulica, este, sabemos que si tenemos una máquina conectada, bueno, que tiene adentro un líquido o un gas, si aplicamos una fuerza pequeña de un lado, produce una fuerza grande en otra área grande. Es decir, como el freno del coche, los frenos de los automóviles. Al aplicar una fuerza pequeña, que es la del pie, la del freno, la fuerza pequeña del pie, produce una fuerza grande, que es detener todo el coche, pues el coche pesa 1 tonelada, ¿no? Entonces, esa fuerza pequeña produce una fuerza grande. Eso es porque dentro del coche hay un líquido o un gas, que es el líquido del freno. Y al aplicar esa fuerza pequeña se transmite y produce la fuerza grande. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, copien. Ah, bueno, entonces, copien las ramas, ¿ya las copiaron? A ver, copien las ramas de la física clásica. Cinemática, mecánica, hidráulica. Ah, era acento en la A, me confundí. Termodinámica y óptica. Es hidráulica el acento en la A, me confundí. A ver, copien. Ah, bueno, vamos a ver los estudiosos de estas áreas. Tenemos, digo, los que fundaron estas áreas o aportaron a estas áreas. Bueno, la lista es demasiado grande de los científicos, es demasiado larga. Aquí pongo nada más algunos. Bueno, tenemos aquí a Tales de Mileto, ya lo vimos, fue el primer físico, lo habían copiado en la sesión anterior. Luego tenemos a Jean Buridan,
¿Quién fue Jean Buridan? Él introdujo el concepto de fuerza impresa en física, de manera física y matemática. El concepto de fuerza impresa. También el concepto de impulso y el concepto de palanca. Entonces, que más tarde le sirvió a Isaac Newton, esos conceptos de Jean Buridan le sirvieron a Newton para establecer las leyes de la fuerza. No digo que se copió Newton, sino que le sirvió de inspiración, le sirvió de punto de partida, ya para poder establecer formalmente las leyes de la fuerza. Pero no hubiera podido Newton sin los trabajos de Jean Buridan. Bueno, Jean Buridan era de hecho era un padre, un sacerdote de la Iglesia Católica, que también se dedicó al estudio de la física. También introdujo el concepto de momento de torsión, de impulso o momento, y que prácticamente sí, fue lo que le dio un gran impulso a la física. Después tenemos a Galileo Galilei. Galileo Galilei hizo que la ciencia, la física y la ciencia en general fuera también experimental, hacer experimentos, es decir, de comprobar que lo que está escrito teóricamente en papel, matemáticamente, se acorde a la realidad. Entonces, él es de los primeros que se tienen registros de hacer experimentos. Comprobó que en ausencia de aire, los objetos caen exactamente al mismo tiempo. Es decir, tanto una hoja de papel o una hoja de un árbol como una piedra son acelerados hacia el piso con la misma razón. Es decir, si no hubiera aire, caerían al mismo tiempo la hoja del árbol y una piedra. Si no hubiera viento o corrientes de viento, caerían exactamente al mismo tiempo. Bueno, entonces también construyó el primer telescopio, descubrió cráteres en la Luna, eh, y bueno, y demasiadas aportaciones, demasiados inventos. Refinó lo que es ahora el método científico. Entre, bueno, Galileo y René Descartes, prácticamente establecieron lo que es el método científico, que bueno, que se fue refinando ya más adelante. Bueno, copien estos estudiosos, copien, ahorita les sigo. Bueno, ya copiaron. Bueno, Galileo, es, como les dije, hizo demasiados descubrimientos. Bueno, y demasiados inventos. Disculpen. Bueno, entonces,
Ah, sí, también dicen que Galileo fue perseguido por el Tribunal de la Inquisición eh, de Católica. Espérame. Ahí está, ya, ahora sí. Ah, bueno, entonces, ahora sí, pues, fue perseguido, ¿no? Por el Tribunal de la Inquisición. Ah, bueno, pero hay que aclarar que en esa época el tribunal estaba dividido en dos partes, dos partidos, digamos. Los gibelinos y los güelfos. Eran como dos partidos que había en la iglesia. Este, Hay un libro que se llama El Católico Gibelino, donde habla sobre la disputa histórica de estas dos facciones. Y nada más habla rápido de Galileo en una parte, en una página, nada más lo menciona rápido. Como es, el libro trata sobre la disputa histórica desde la Edad Media de esos dos partidos hasta la época del Renacimiento. Y dice, no, nada más rápidamente ahí de Galileo, que la parte de los gibelinos, sí lo apoyaba, votaba para que se liberara a Galileo, y la parte de los Wolfos era la que quería mantener encerrado. Eh, bueno, y hay que aclarar que tampoco el Tribunal de la Inquisición no era tan duro como nos lo dicen en las películas, en las series. En el Tribunal de la Inquisición Católica, al presunto culpable se le perdonaban sus acusaciones si se arrepentía, algo así como la confesión en la Iglesia Católica. Si se arrepentía el culpable, bueno, el acusado, si se arrepentía, se le dejaba libre, se le dejaba ir. Así, así nada más se le dejaba libre. Bueno, hay que aclarar que la Inquisición no juzgaba cuestiones de asesinatos o así cosas graves, no. Juzgaba cosas menores como robos, alteración al orden público, cosas menores. Y por supuesto, herejías, blasfemias. Era lo que juzgaba la Inquisición católica. En sí, la Inquisición estaba diseñada para juzgar blasfemias, herejías, pero el rey, como había dos tribunales, el tribunal del rey y el tribunal de la Inquisición católica, de la iglesia. Entonces, el rey le encargaba a la iglesia católica, a la Inquisición, que juzgara esos casos menores, robos, alteración, abandono de familia, esas cosas menores, le encargaba el rey que le encargaba a la Inquisición que los juzgara. Y ya el rey juzgaba el asesinato y intentos de golpe de Estado y todo eso, lo juzgaba el rey. Entonces sí, había dos tribunales. Y de hecho hay testimonios, hay documentos de presos por el rey, encarcelados en el tribunal del rey, que en las cárceles decían blasfemias, insultaban a Dios, a la Iglesia Católica, para que los llevaran, para que los consideraran herejes y los trasladaran de la cárcel del rey a la cárcel de la Inquisición Católica. Así que los cambiaran de cárcel, de la del rey a la cárcel de la Inquisición Católica. Lo cual muestra que no, pues no torturaban, porque pues quién va a querer ser torturado, ¿no? Y eso se repetía mucho. También de otras comunidades o religiones, por ejemplo, de la comunidad judía. Los judíos también tenían su tribunal, su inquisición, la Inquisición judía. Y hay documentos de judíos, de miembros de la comunidad judía, que pedían ser juzgados por tribunal católico, que preferían ser juzgados por los católicos. Entonces, porque confiaban en sus sentencias y en la forma en que se manejaban los juicios. Porque, bueno, como en la comunidad judía todavía se manejaban con el Antiguo Testamento, digo, como las condenas del Antiguo Testamento, como lapidaciones o etcétera, otro tipo de cuestiones. Entonces, era por eso pedían ser juzgados por tribunal católico. También hubo Inquisición protestante. En la Inquisición protestante es donde se dio la cacería de brujas. Y esto lo dicen los historiadores protestantes. Como Estados Unidos es mayoría protestante, ahí mismo dicen, ¿no? Que en esas religiones fue donde se dio la cacería de brujas. Entonces, pero bueno, lo que fue la Inquisición católica o la Inquisición judía, ahí no fue la cacería de brujas, fue en la protestante. Entonces, sí, ahí es importante aclarar. Hay un libro muy interesante que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Entonces, ahí muestra con documentos históricos, declaraciones y investigación que todo lo que fue el tribunal de la Inquisición católica. Está en línea nada más, no se encuentra en físico, nada más en línea. O se pide, creo, en Amazon, ¿no? Mercado Libre.
Bueno, entonces yo lo tengo, pero yo lo compré en línea, en electrónico. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Todo bien. Bueno, Todo bien, profe. entonces, diga, sí, sí, ¿qué duda tiene? Ninguna, profe. Bueno. Todo bien. Bueno, después tenemos a Isaac Newton, como dije, estableció las leyes de la fuerza, la ley de gravitación universal y ayudó a crear el cálculo diferencial junto con Leibniz. Bueno, entonces es de los físicos más famosos, Isaac Newton. También por sus descubrimientos, bueno, por sí, su capacidad científica, también el gobierno inglés lo llamó para que fuera secretario de Economía, o bueno, secretario de Moneda, lo que sería secretario de Hacienda o secretario y secretario de Economía al mismo tiempo. Este, y también del Banco, se podríamos decir del Banco de México. Digo, el equivalente, ¿no? De ahora. Entonces, Newton, de hecho, le puso medidas a las monedas para evitar ser falsificadas. Le puso sellos, ¿no? O tipos de medidas para evitar su falsificación. Medidas que incluso todavía se aplican a monedas o billetes. Entonces, Newton también aportó en esa área. Luego tenemos a Bernoulli. Bueno, fue una familia, los Bernoulli, que aportaron en hidráulica y termodinámica. Boltzmann aportó en termodinámica. Volta y Tesla, bueno, aportaron en electricidad y magnetismo. Los puse aquí porque fueron más que nada experimentales, pero sí hicieron muchos descubrimientos. Alessandro Volta, en honor a él, a la tensión eléctrica se le conoce como voltaje. En honor a él, a Alessandro Volta. Es la tensión eléctrica, lo que se conoce como voltaje, o volts, ¿no? Los volts. Es en honor a Alessandro Volta. Nikola Tesla hizo demasiados descubrimientos. Él diseñó lo que es ahora la corriente alterna. Es decir, todo el diseño de del suministro de corriente eléctrica a todas las ciudades, todo fue diseñado por Nikola Tesla, lo que es la central eléctrica, lo que es cómo entra la electricidad a las casas, cómo está conectado la electricidad en las casas. Todo eso lo diseñó Tesla, Nikola Tesla, y se sigue aplicando, ¿no? Lo de los transformadores, todo lo que ahora se ocupa, lo diseñó Tesla, Tesla. Tesla hizo la luz. Así es lo que dicen, que, bueno, la bombilla, el foco, la bombilla incandescente, no la luz, sino la bombilla incandescente. Dicen que sí, que como era alumno de Edison, Thomas Edison, que dicen que fue Tesla el que lo descubrió. Bueno, y eso, bueno, sí, ya es para más investigación histórica, pero sí, es probable, porque Tesla hizo muchos inventos. Y muchos inventos son de su autoría. Él los hizo, pero tienen el nombre de otras personas. ¿Por qué? Ah, porque Tesla, para financiarse nuevos inventos o nuevas investigaciones, vendía vendía sus inventos para financiarse otros inventos, otras investigaciones. Por eso, algunos inventos son de él, pero llevan el nombre de otras personas que se los compraron para que él se pudiera financiar. Entonces sí hizo demasiados descubrimientos. Tanto que hay muchas leyendas en torno a él. Por ejemplo, dicen que pudo construir un automóvil que se movía sin necesidad de gasolina y sin necesidad de batería eléctrica, ninguno de los dos, que se movía a base de ondas electromagnéticas, que están constantemente en el aire, están en nuestro ambiente y son una fuente inagotable y no contaminable, 100% limpia, al 100%. Pero como eso retaba en su momento a las petroleras, le confiscaron varios de sus inventos. El gobierno estadounidense le confiscó sus inventos, o la mayoría. Entonces, por eso eso quedó como leyenda. Dicen que sí, que sí pudo construir el coche, que la gente lo vio en ese coche, que modificó un coche modelo, ay, no me acuerdo del modelo, qué coche que modificó. Le quitó el motor, le quitó todo y nada más se movía con lo que él le había puesto. Este, También dicen por ahí que, como leyenda, que como los nazis habían podido construir literalmente platillos voladores,
Digo, no por no por extraterrestres, sino porque los nazis querían una forma de viajar rápido y bueno, en el aire. Y dicen que lograron construir esos artefactos que hoy se le conoce como platillos voladores, ¿no? Y entonces el gobierno estadounidense le encargó a Tesla construir uno. Entonces, y dicen que sí, que pudo construirlo. Por aquí tengo igual el número de una patente de eso, precisamente, de un platillo volador, construido ahí por personas, por seres humanos. Entonces, no precisamente fueron seres de otro planeta, sino que se construyó por personas, nada más que ya hicieron la leyenda o la historia fantástica, digo, fantasiosa de los extraterrestres. Pero Ok, en la bien. Segunda Guerra Mundial fue cuando surgieron ese tipo de dispositivos. Estaban más o menos en secreto, en prototipos, eran prototipos, por eso es que quizás no se ocuparon en la Segunda Guerra, porque en esa época estaban en prototipos por los nazis y también por Estados Unidos. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Nada, profe, todo bien. Ah, bueno, del lado de la física moderna está el electromagnetismo, la relatividad, la mecánica cuántica. Nada más voy a decir el concepto, no lo copien, nada más lo voy a decir porque es más complicado. El electromagnetismo estudia la relación entre campo eléctrico y magnético. Hay una relación entre ellos. La relatividad en física dice que a velocidad cercana a la luz, el tiempo es distinto, el tiempo cambia y por lo tanto todo cambia. El espacio y la masa también del objeto, el peso cambia del objeto, todo cambia a velocidad cercana a la luz, solamente a velocidad cercana a la luz. Es que cambia todo esto. El tiempo, el espacio, el peso, es decir, la masa del objeto, todo cambia. Y la mecánica cuántica es una mecánica especial para este tipo de fenómenos, para este tipo de situaciones. A ver, copien. No conocí por cierto. Bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, eso es relatividad en física, ¿eh? Que el tiempo, espacio y masa es distinto a velocidad cercana a la luz. Eh, aparte bueno, este concepto lo tienen muy mal. Digo, nunca escuchen a las películas, las series. Pues es ciencia ficción, es para entretenimiento. No les van a empezar a poner los conceptos porque si no se van a dormir. Bueno, y no les van a entender porque para entender estos conceptos se requiere entender muy bien esto, muy bien. Por eso es la carrera de ciencia, la carrera de física. Bueno, pues sí, física. Entonces se requiere entender muy bien esto, para entender esto. Entonces, sí, no hagan caso de las películas, nada más es ciencia ficción, ¿sí? Ah, bueno, porque a veces luego mucho eso me preguntan los chavos, los alumnos del anual, o bueno, otros alumnos. Entonces, sí, no, es nada más ciencia ficción, ¿eh? Y bueno, es importante entender que los fenómenos cambian a velocidad cercana a la luz, porque últimamente en el YouTube, luego en los comerciales, ya ven que en YouTube hay comerciales, salen estos videos, estos comerciales de gente gurú o ¿cómo se les podría decir? ¿Cómo? Superación personal o yoga o, bueno, esas cosas de New Age que luego dicen cada tontería, según con fundamento científico, pero es una tontería, no, el concepto está completamente equivocado. Luego que dicen que, ¿cómo? Que hace poco que vieron que la ciencia, ¿cómo? Que ya no es válida los conocimientos actuales. Bueno, es que eso es equivocado, no. Más bien que cuando es velocidad cercana a la luz, es que los fenómenos cambian, no es que
que apenas se descubrió que los fenómenos ya no son válidos. Pues si fuera así, pues los edificios se caerían, las construcciones se caerían, porque pues todo eso es a base de este conocimiento, ¿no? Si no, está mal, manipulan a la gente, porque es a velocidad cercana a la luz que cambian los fenómenos, sí que cambian, pero es a velocidad cercana a la luz. Obviamente, las personas no viajan a velocidad a luz, ¿verdad? Entonces, por eso no van a estar cambiando los fenómenos a cada rato. No sé si me doy a entender. ¿Sí se entiende? Sí, Ah, bueno. Entonces sí, hay que tener cuidado. Como digo, es normal pues que la gente no sepa estos conceptos, pues ya es, digo, aparte que en el nivel básico no se enseña bien, debería enseñarse bien, pero no se enseña bien. Este, y aparte para un tratamiento más detallado, pues se requiere estudiar, ¿no? La carrera, pero de física, pero pues, y pues de eso se aprovechan la gente. Digo, esas personas de la gente. Ah, entonces continuamos. Luego que bueno, los estudiosos de estas áreas son Faraday, Ampere, Gauss, Maxwell en electromagnetismo. A Gauss se le conoce como el príncipe de las matemáticas, pero también aportó mucho en física. Es que prácticamente son uno, es físico-matemático, casi uno estudia. Digo, la carrera en física es físico-matemático, porque son los dos, de hecho. Entonces, por eso Gauss aportó en física. Eh, y de hecho, Gauss, también tenía su religión, no me acuerdo qué religión tenía, pero él decía cuando le envió una carta a un matemático porque había resuelto un problema muy difícil en matemáticas y decía a este colega, he encontrado la solución, pero no por mis esfuerzos propios, sino por la misericordia divina, la misericordia de Dios que me iluminó, que me iluminó, dice. Entonces, sí, y lo decía en serio, no lo decía en broma. En esa época, pues se hablaba en serio, no se hablaba en broma. Este, digo, y es una carta, pues le va a hablar a su colega de manera seria. Entonces, sí, tenía su fe Gauss. Después tenemos a Planck, Einstein, aportaron, bueno, fundaron lo que es la relatividad y la mecánica cuántica. Einstein estudió en el Instituto Max Planck. Entonces, los dos, fundaron de manera indirecta, digo Einstein como eh, estudiando los trabajos de Planck, entre los dos se fundaron la relatividad. Luego Bohr, tenemos Bohr, Niels Bohr hizo el modelo atómico actual que vamos a ver en química, lo vamos a ver la próxima semana. Y Hamilton ujú. aportó de mecánica cuántica. Ah, bueno, copien esto. Luego de pues sí, en mi opinión, tonterías. Digo tonterías porque si dicen el concepto mal, pues es una tontería. Si hay que decir algo, hay que decirlo bien. Por eso es que lo llamo así. Por ejemplo, de lo que decían estos comerciales, les digo, del New Age o gurú o yoga. Bueno, no sé ni qué eran. Era una religión ahí, pero no sé qué cosa era, New Age o algo así, de un señor que habla. Ahí está por ahí en YouTube, por si un día les aparece, en los comerciales. Se cree que el observador altera lo observado en la física cuántica, pero es que eso es mentira. En toda la ciencia, cuando tú haces una medición, alteras el fenómeno. Por ejemplo, si unos biólogos van a la naturaleza, pues van a alterar a los animales porque van a sentir su presencia. Entonces, eso es en toda la ciencia, no en la física cuántica. Esa es una ley que se te enseña en ciencia, que cuando tú observas, tú haces una medición, alteras el fenómeno observado. Les digo, piensen en unos biólogos que van ahí con los animales, pues los animales los van a sentir y por lo tanto van a alterar su comportamiento. Y así con pues todos los fenómenos. A ver, copien.
Sí, por ejemplo, esto que les decía en el caso de los animales, a eso me acordé ahorita por eso unos biólogos, bueno, mandaron a hacer bueno, se unen ya las ciencias son de biología, física, electrónica, bueno, o mecatrónica, como le llaman. Por ejemplo, hicieron un robot, este, una cámara, un robot cámara envuelto en popó de elefante, bueno, o de popó de qué, no me acuerdo de qué animal, y así lo liberaban y así podían observar al animal, así no alterar su comportamiento y poder observarlo de manera más pura, digamos, porque sí, cuando sienten a las personas, pues altera su comportamiento, pero sí hicieron este robot cámara envuelto en popó de animal. Así para que pues sí, no alterara su comportamiento. Creyera, ¿no? Que era popó. Ya, 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 ya. ¿Ya? Bueno, ¿dudas, comentarios sobre esto? Sobre las ramas de la física, lo que se enseñó, se comentó. ¿Dudas, comentarios? No. Ahora entonces continuamos. Vamos a ver. Ahora como subtítulo, movimiento rectilíneo, uniforme. Se abrevia como MRU. Es un movimiento en el cual la velocidad es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. ¿Está algo bien? Bueno, entonces sí, hay momentos Mm, o fenómenos donde la velocidad es constante. Por ejemplo, cuando un avión viaja a velocidad constante, en ese momento las personas adentro del avión pueden caminar como si estuvieran en tierra. Así no sienten el movimiento, pueden caminar como si estuvieran en tierra. Entonces, eso solamente sucede cuando se viaja a velocidad constante. Bueno, cuando el avión viaja a velocidad constante. Y la fórmula para este fenómeno es velocidad igual a distancia entre tiempo. P es la velocidad y la podemos manejar de dos formas.